Hoy día vamos a ver el método ion-electrón, ¿no? El método ion-electrón en medio ácido. Ahora, cuando hablamos de medio ácido es porque en los reactivos siempre va a haber un ácido. ¿Está bien? Ahora, nos dicen balancear por el método ion-electrón la siguiente reacción química. Iodato de potasio más anhidrido sulfuroso más agua que nos produce yodo, bisulfato de potasio y ácido sulfúrico. Entonces, si nos fijamos para armar la reacción química, ¿no? Correspondiente a la ecuación química, podemos ver que el iodato de potasio tiene esta fórmula, ¿no? El yodo está trabajando con valencia más 5. En realidad, aquí el potasio trabaja con valencia más 1, el yodo con valencia más 5 y el oxígeno con valencia menos 2, ¿no? Ahora, más anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso en realidad es simplemente el SO2. ¿Está bien? Y más agua. Eso nos indica de que produce bisulfato de potasio, que viene a ser el KHSO4. El otro día hemos hablado de los compuestos que tienen, de los ácidos cuando se disocian pueden formar ¿no? O sulfato ácido también, ¿no? Entonces, en este caso es sulfato ácido, también bisulfato de potasio. ¿Está bien? Más, ¿qué cosa nos dice? Produce yodo gaseoso, que siempre va a ser diatómico, y ácido sulfúrico. Si nosotros viéramos por el método redox, veríamos que tendríamos que colocar en cada elemento la valencia correspondiente, ¿no? Y ver los posibles cambios que están sucediendo en los elementos, ¿no? En sus valencias. Aquí vemos esto, porque eso no cambia. Aquí el hidrógeno trabaja con más 1, el azufre con más 6 y el oxígeno con menos 2. Entonces, si ustedes se fijan en el método redox, quienes cambian de estado de oxidación, está cambiando, lo voy a poner en rojito, está cambiando el yodo de más 5, está pasando a yodo gaseoso por un lado, ¿y quién más cambia? El azufre, ¿no? El azufre de más 4 está pasando a azufre de más 6 en ambos casos. Entonces, si nosotros haríamos la correspondiente igualación por el método redox, tendríamos lo siguiente, ¿no? Veríamos que de yodo más 5 está pasando a yodo gaseoso, por un lado, y de azufre de más 4 pasa a azufre de más 6. Una cosa que les había indicado el otro día es de que antes de hacer nada, ¿no? Debemos igualar atómicamente a las semicuaciones. Por lo tanto, si aquí tengo 2 átomos de yodo, aquí también tengo que tener 2 átomos de yodo. Entonces, ahí recién puedo comenzar a jugar con el balance de electrones, ¿no? Aquí vemos 2 por más 5, tengo más 10 de carga en toda la parte de la izquierda. Aquí tengo 0. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tendría que incluir? Tendría que incluir 10 electrones a la parte de la izquierda, ¿no? Para que compense. Entonces tendría menos 10 más 10, 0. La carga de ambos lados está compensada. En el caso de la derecha, de la segunda semiecuación, ¿no? En el caso de la segunda semiecuación, tendría que, aquí tengo una carga de más 4 y aquí tengo una carga de más 6. Por lo tanto, tengo que incrementar 2 electrones, ¿no?
Entonces les había indicado de que hasta aquí es donde yo tomo en cuenta los pesos equivalentes, ¿no? Les había dicho, en esta parte es donde realizamos el cálculo del peso equivalente del agente oxidante o agente reductor. Aquí, ¿quién se está oxidando? Vean, ¿quién se oxida? Generalmente yo coloco los electrones, ya sea a la izquierda o a la derecha, para ubicarme, ¿no? ¿Quién se oxida y quién se reduce? Cuando está a la derecha, hablamos de que ese elemento o ese se está oxidando, ¿no? Se oxida. Y cuando está a la izquierda, ese elemento se reduce. Hemos dicho que al que se reduce le llamamos agente oxidante y al que se oxida le llamamos agente reductor. Lo voy a hacer primero por el método redox y después lo vamos a ver por el método bioelectrón para que vean que ambos métodos son iguales en ciertos aspectos, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, intercambiamos la cantidad de electrones tanto a una ecuación como a la otra. A esta tendríamos que multiplicar por 10 y a esta por 2. Como ambas ecuaciones, ambos coeficientes en realidad son pares, lo que hacemos es simplemente simplificar y tendríamos que multiplicar por 1 la primera ecuación y por 5 la segunda ecuación. Entonces, eso es lo que hacemos, copiamos la primera, que tendríamos 10 electrones, más 2 yodos de más 5, que pasa a simplemente yodo gaseoso, ¿no? En la segunda es la que tenemos que hacer los cambios, 5 azufres de más 4, que pasa a 5 azufres de más 6, más 10 electrones. Habíamos indicado que una vez que tenemos esto, el objetivo de toda igualación es que se iguale la cantidad de electrones tanto a izquierda como a derecha y de ahí simplemente copiamos todo lo que está a la izquierda y todo lo que está a la derecha, ¿no? 10 electrones acá, más 2 yodos más 5, más 5 azufres de más 4, que pasa a yodo gaseoso, más 5 azufres de más 6 y más 10 electrones. Como el objetivo de toda igualación es que la cantidad de electrones sea igual, entonces estos electrones se van a anular con estos porque la flechita les había indicado que representa una igualdad para los químicos, ¿no? Entonces, tendríamos que subir los coeficientes que nos indica la estequiometría de la reacción y aquí tendríamos que poner 2 yodos, ¿no? 2 acá, luego nos dice 5 azufres de más 4, tendríamos que poner ahí 5. En el caso del yodo no tengo que poner nada porque ya tengo los 2 yodos y 5 azufres de más 6. Aquí tengo que tener un poco de cuidado porque obviamente tengo dos compuestos que tienen azufre de más 6. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es igualar los potasios en ambas ecuaciones. Aquí tengo 2 potasios y en la derecha solamente tengo potasio en el bisulfato de potasio, ¿no? Entonces aquí coloco un coeficiente de 2, con eso ya está igualado el potasio. Entonces ya sé que en esta ecuación ya tengo 2 azufres. Y como yo tengo que tener 5 azufres, ¿no? Como tengo a la izquierda 5 azufres, también tengo que tener 5 azufres a la derecha. Por lo tanto, aquí tendría que venir un coeficiente de 3, ¿no? Con eso ya está igualado el azufre. Por último, tendríamos que ver la cantidad de hidrógenos. Aquí, si ustedes se fijan, yo tengo 2 hidrógenos en el bisulfato para la derecha y 6 hidrógenos del ácido sulfúrico. Entonces tengo 3 por 2, 6 más 2, 8. Y eso es lo que tengo que tener también a la izquierda. Por lo tanto,
aquí tendría que colocar un coeficiente de 4. Con eso debería estar igualado o igualada a la reacción química. Si nos fijamos, ¿quién nos va a dar luces de que está todo bien? El oxígeno. Aquí a la izquierda tengo 6 oxígenos, más 10, son 16, más 4, tengo 20 oxígenos a la izquierda. A la derecha tengo que tener lo mismo. 2 por 4, 8, más 3 por 4, 12, tengo 20. ¿Ven? El método redox es un método confiable. Ahora, lo único que tenemos que tener cuidado es, obviamente, de ir con calma para no cometer errores, ¿no? ¿Verdad? Lo he hecho así para recordar un poco el método redox, porque cuando no te acuerdes o no, si no te gusta el método ion-electrón, tú puedes tranquilamente utilizar este método como un método que te va a hacer lo mismo que el método ion-electrón. ¿Está bien? Entonces, veamos ahora el método ion-electrón. Tengo iodato de potasio más anhidrido sulfuroso más agua, que pasa a bisulfato de potasio más yodo gaseoso más ácido sulfúrico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para muchos de ustedes cuando están trabajando con el método ion-electrón? Es ver la disociación, ¿no? En realidad, con el método ion-electrón ya no trabajamos de elemento a elemento, sino trabajamos de radical a radical. Entonces, lo que hacemos es romper estructuras. Las sales generalmente separan el metal de toda la otra parte que es el radical. En el caso de los óxidos y anhidridos, no vamos a hacer la disociación, ¿no? En el caso del agua tampoco. Por lo general, a no ser que haya un peróxido de hidrógeno presente en la reacción. ¿Está bien? Luego tendríamos que romper la estructura del bisulfato de potasio acá. En el caso del yodo lo mantenemos. Y en el caso del ácido sulfúrico, tendríamos que romper la estructura en esta forma. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Si ustedes se fijan, obtenemos potasio más el radical iodato más el anhidrido sulfuroso, que tiene una carga de 0, más el agua, lo que también tiene una carga de 0, y que pasa a potasio más radical sulfato ácido o radical bisulfato, ¿no? Más yodo gaseoso, más 2 hidrógenos, más el radical sulfato. ¿Está bien? Ahora, una vez que hemos hecho la disociación, ¿no? Entendiendo que para el método ion-electrón, quienes no se disocian los óxidos, cualquiera que sean estos óxidos, óxidos básicos, anhidridos, ¿no? Óxidos dobles, etcétera, no se disocian. Las aminas, por ejemplo, el amoníaco, ¿no? ¿Está bien? ¿Quiénes más no se disocian? A ver, conmigo no se van a disociar los compuestos orgánicos. Puede haber que a alguna otra persona le guste la disociación de los compuestos orgánicos. Yo generalmente trabajo sin disociar los compuestos orgánicos. ¿Está bien? Entonces, vean, los óxidos, anhidridos, las aminas, los compuestos orgánicos no se disocian. Y obviamente tampoco los gases, ¿no? Como el yodo, flúor, bromo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, no se disocian. Entonces, una vez que hemos hecho la disociación de nuestros correspondientes elementos, lo que vemos es
distinguir qué elementos cambian su estado de oxidación. Vean, de iodato va a pasar a yodo, ¿no? De iodato va a pasar a yodo gaseoso, por un lado. Ahora, ¿qué más va a cambiar? Va a cambiar, vean, de dióxido de azufre, va a pasar a radical sulfato. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a ver que tenemos esos dos cambios. Y como se han fijado en el anterior método, obviamente el yodo de +5 pasaba a yodo gaseoso y el azufre de +4 pasaba a azufre de +6. Entonces, como ven, ahora estamos haciendo lo mismo, solamente que trabajando de radical a radical y de compuesto a compuesto o de compuesto a radical, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el método ion-electrón es anotamos los radicales donde están interviniendo los elementos que cambian su estado de oxidación, es decir, su valencia. ¿Bien? Luego, en la segunda semiecuación tendríamos el anhidrido sulfuroso está pasando a radical sulfato. ¿Está bien? Entonces, vean, ahora estamos hablando de radical a compuesto y de compuesto a radical en el segundo caso, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ahora lo que vamos a ver es, antes de hacer cualquier igualación, antes de hacer nada con electrones, lo que tenemos que hacer es equiparar la cantidad de átomos de izquierda y de derecha del elemento del cual estamos viendo la reacción química o la semiecuación química. Aquí yo tengo dos yodos, por lo tanto aquí tengo que tener 2 yodos. Si ustedes recuerdan, esto mismo hemos visto en el método redox, ¿no? Lo primerito que hemos hecho es equiparar la cantidad de yodos, ¿no? Recuerden. Y lo mismo vamos a hacer en el método ioelectrón. Ahora, en el segundo caso, tenemos un azufre y un azufre, no hay que incrementar nada, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el método redox? Viene aquí. Vean, aquí yo tengo, en el lado de la izquierda, en la primera semiecuación, tengo 2 por 3, 6 oxígenos. En el lado de la derecha yo no tengo ningún oxígeno. Por lo tanto, en la izquierda yo tengo 6 oxígenos en exceso. Y por lo tanto, en el método ioelectrón me dice, si está trabajando en medio ácido, ¿no? En medio ácido, entonces usted me va a colocar el doble, ¿no? Me va a colocar la cantidad de oxígenos, el mismo número de oxígenos que tenga en exceso, como aguas. Entonces, aquí yo tengo 6 oxígenos, por lo tanto voy a incrementar 6 aguas, porque tengo 6 oxígenos en exceso, al lado contrario de donde están los oxígenos. Ahora, al lado contrario de donde usted ha colocado agua, coloque el doble, el doble. Se ha colocado 6, ahora coloque 12. ¿Qué cosas? De radicales hidrógeno. ¿Está bien? Ahora, si ustedes pueden comprobar, yo tengo aquí 12 hidrógenos. Aquí yo tengo 12 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos tengo acá? 2 por 3, 6. Y aquí tengo también a la derecha, tengo 6. ¿Cuántos yodos? 2 yodos a la izquierda y 2 yodos a la derecha. ¿Ven? Ahora ya está equiparada atómicamente en mi semiecuación 1. Ahora lo mismo voy a proceder en la semiecuación 2. Vean, aquí yo tengo 2 oxígenos y aquí yo tengo 4. ¿Cuántos oxígenos en exceso tengo? Tengo 2 oxígenos en exceso. Por lo tanto, al lado contrario de donde tengo los oxígenos en exceso, coloco la misma cantidad de aguas, ¿no? Y al lado contrario de donde he colocado las aguas,
coloco el doble de radicales hidrógeno. Ahora, si comprobamos nuevamente, aquí tengo 4 hidrógenos. Un azufre. ¿Cuántos oxígenos? 2 del agua y 2 del anhidrido sulfuroso, 4. Y 4 del radical sulfato están compensados, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que hacer en el método de ion electrón? Nuevamente tengo que hacer, igual que en el método redox, hacer un balance de cargas. Ven, aquí yo tengo una carga de 12 por más 1, tengo más 12 aquí en este compuesto. Aquí voy a tener 2 por menos 1, menos 2, ¿no? Por lo tanto, si sumo estas dos cargas, la carga de la izquierda va a ser más 12 menos 2 más 10, ¿no? Como carga. En la derecha, si ustedes se fijan, aquí tengo 0 del yodo y 0 del agua. Y 6 por 0 me da 0. Por lo tanto, la carga de toda la parte de la derecha es 0. Si ustedes recuerdan, nuevamente, vemos de incrementar una cantidad de electrones para que compense la carga. En este caso, tengo que colocar 10 electrones a la izquierda para que compense, ¿no? Porque tengo menos 10 más 10, 0. La carga de la derecha es 0. Aquí lo mismo. Ahora vengo a la semiecuación número 2. Aquí tengo, si ustedes se fijan, una carga de ¿cuánto? De 0. Ahora vengo acá. Mi compuesto tiene una carga de menos 2. Aquí tengo una carga de más 4. Y por lo tanto, si sumo estas dos cantidades, me va a dar una carga de más 2. Por lo tanto, yo tengo que compensar cargas. Si se fijan, ahora tendría que sumarle entonces 2 electrones acá para que quede compensado, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, vean, en el anterior ejemplo con el método redox, hemos hecho lo mismo. Le he incrementado 10 electrones a la izquierda y 2 electrones a la derecha. Vean, me está dando la misma información que el método redox. Ahora, nuevamente les he dicho, cuando tengo los electrones a la derecha, ese compuesto se oxida. Si tengo los electrones a la izquierda, ese elemento se reduce, ¿no? Al que se reduce, nuevamente le llamo agente oxidante, y al que se oxida le llamo agente reductor. Lo mismo, vean, lo mismo que pasaba con el método redox. El que se reduce es el yodo, ¿no? De más 5 pasa a yodo 0. Y el que se oxida es el azufre, porque va de una valencia pequeña de más 4 a una valencia más grande de más 6. Y lo mismo está pasando con el método ion electrón. Como ven, me está dando la misma información, solamente que en este caso la estoy tratando de diferente forma, ¿no? Luego voy a operar igual que he operado en el método redox. Intercambio de coeficientes. Aquí tendría que multiplicar por 2 y aquí por 10. Como ambos son pares, obviamente esto se simplifica a 1 y esto se simplifica a 5. Por lo tanto, multiplico, ¿no? La primera semiecuación, como ven, no la modifico. 10 electrones más 12 radicales hidrógeno más 2 iodatos pasa a yodo gaseoso más 6 aguas. Estoy copiando simplemente la semiecuación número 1 de arriba, ¿no? En la segunda semiecuación es donde tengo que hacer la modificación. Ahí tengo que multiplicar por 5. Por lo tanto, voy a tener 10 aguas más 5 anhidridos sulfurosos que pasan a
5 sulfatos más 5 por 4, 20 hidrógenos. ¿Está bien? Ahora, igual que en el método redox, voy a sumar todo lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha. Por lo tanto, agarro y sumo, ¿no? Tengo a la izquierda, tengo 10 electrones, más, ahora, 2 iodatos, más 5 anhidridos sulfurosos, y aquí es donde voy a chequear la cuestión del agua y de los radicales hidrógeno. Vean, en la izquierda yo tengo 10 aguas y en la derecha tengo 6 aguas. Entonces, si paso estas 6 aguas a la izquierda, van a venir a restar. Por lo tanto, voy a tener 10 menos 6, me van a quedar 4 aguas. Y eso simplemente. Ahora, en el caso de los hidrógenos, aquí yo tengo a la izquierda 12 y a la derecha tengo 20. Por lo tanto, como a la derecha tengo más hidrógenos, estos 12 lo mando a restar al otro lado. Me va a quedar 8 hidrógenos. ¿Está claro? Entonces, simplemente copio el caso del yodo gaseoso. Ya el agua ya la hemos tomado en cuenta, más 5 radicales sulfatos y más 20 menos 12, que me da 8 hidrógenos. Ahora, lo único que me restaría es subir los coeficientes a la ecuación química, ¿no? Lo voy a anotar acá para que sea más rápido. Era iodato de potasio más anhidrido sulfuroso más agua, que me daba bisulfato de potasio más yodo gaseoso más ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, como simplemente he copiado la ecuación, ¿no? Ahora voy a colocar los coeficientes, tal como me dice la ecuación. 4 aguas, 5 anhidridos sulfurosos, 2 iodatos, ¿no? Aquí me han faltado los 10 electrones, ¿no? ¿Está bien? Ahora me dice yodo gaseoso, simplemente lo mismo, 5 sulfatos, ¿no? Y me dice 8 hidrógenos, ¿no? Entonces, estos hidrógenos los voy a considerar al final. ¿Está bien? Vean, aquí a la izquierda, todos mis compuestos ya tienen un coeficiente. Por lo tanto, es de aquí de donde voy a partir. Como tengo 2 potasios, entonces aquí tengo que ponerle 2 potasios. ¿Verdad? Como tengo 5 azufres, a ver, claro, 5 azufres, aquí tendría que tener también 5 azufres, ¿no? Entonces, como, si ustedes se fijan, en realidad, antes de hacer este balance del ácido sulfúrico, voy a tener que tomar en cuenta previamente esta situación, ¿no? Porque si no, me voy a exceder con la cantidad de radicales o de azufres, ¿no? Por lo tanto, como ya tengo dos potasios acá y 2 azufres también, el mismo compuesto, solamente yo puedo tener 5. Por lo tanto, aquí voy a tener que ponerle 3, ¿no? Entonces, con eso tengo 3 azufres en el ácido sulfúrico y 2 en el bisulfato de potasio. Entonces, ya tengo los 5 azufres a la izquierda y a la derecha. Y como ven, ya mi ecuación está equiparada, ¿no? Si ustedes recuerdan, volvemos a la ecuación química anterior, vean, es 254, 213. 254, 213. 254, 213, ¿ve?
Entonces ya está equiparada la ecuación química. Entonces, ¿qué pasos tengo que seguir cuando estoy trabajando en medio ácido? Ahora, generalmente cuando estoy trabajando en medio ácido es porque tengo un ácido en los reactivos. En este caso, vean, este es un ejemplo atípico de medio ácido porque estoy trabajando en medio neutro. Entonces, para que vean que también en medio neutro, yo puedo trabajar con el método ion-electrón en medio ácido para hacer el balanceo de la ecuación química. Entonces, ¿qué pasos tengo que seguir? El paso más importante es disociar, romper la estructura de los diferentes compuestos que intervienen en la reacción química, ¿no? En las sales, generalmente, rompo la estructura, ¿no? Veamos, voy a poner algún otro ejemplo. Digamos, si yo tengo el carbonato de sodio, ¿dónde rompo la estructura? Vean, generalmente separo el metal de toda la otra parte. Y entonces aquí me va a quedar simplemente 2 radicales sodio más, ¿qué cosa? Radical carbonato. Como tengo 2 cargas positivas, tengo que tener 2 cargas negativas. Así trabaja cualquier sal, ¿no? En el caso de los ácidos, ya hemos hablado de que si tengo H2, a ver, SO4, digamos, cualquier ácido. Nuevamente acá, los ácidos, como se rompen, separo el hidrógeno de toda la estructura. Por lo tanto, aquí me va a quedar simplemente 2 hidrógenos más un radical sulfato. El radical sulfato, ¿qué carga va a tener? Si he quitado 2 hidrógenos con carga positiva, entonces esto va a tener que quedar con 2 cargas negativas, ¿no? Ese es para el caso de los ácidos. En el caso de las bases o hidróxidos, ¿cómo disocio? Separo nuevamente el metal de los radicales oxidrilo. Pues me va a quedar calcio más 2 radicales oxidrilo menos, ¿no? Porque es así. Entonces, como ven, tengo 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Ahora, ¿quiénes no se disocian? Digamos, el óxido de sodio, ¿no? El óxido nítrico, después los peróxidos tampoco se disocian, las aminas como el amoníaco, les he dicho que no se disocian. Bueno, estos compuestos como el yodo gaseoso, el bromo gaseoso, el nitrógeno gaseoso, etcétera, tampoco se disocian, ¿no? Estos se van a quedar o los vamos a trabajar así como lo estamos teniendo. Luego, ¿quién más no se disocia? Para mi caso, digamos, el metanol lo voy a trabajar como tal. Estos compuestos no se disocian. ¿Se dan cuenta? Si tengo un anhidrido, lo trabajo como tal, como lo hemos visto acá, ¿no? Aquí al dióxido de azufre no lo hemos disociado. Entonces, esas son las reglas para el método ion-electrón, ya sea en medio ácido o ya sea en medio básico. Entonces, lo primero, disociamos los compuestos de la reacción química. ¿Está bien? Lo que acabo de hacer. Segundo, distinguimos qué elementos cambian su estado de oxidación. ¿Está bien? En este caso vamos a tener que hablar de radical a elemento
o de radical a compuesto, ¿no? O de radical a radical. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Tercer paso, igualar la cantidad de átomos del elemento en estudio. Son los pasos que seguimos, ¿no? Luego, en el cuarto paso, ¿qué tenemos que hacer? Luego de hacer el balance de cargas, ¿no? De cargas y aumentar electrones a izquierda o derecha, ¿no? En el paso número 5, intercambiamos coeficientes, ¿no? Veamos coeficientes. Como en el método Redox, ¿no? De ahí todo lo demás es como sigue en el método Redox, ¿no? Ya después, aquí no hemos visto, antes me he comido un paso. Igualar la cantidad de átomos. Antes de hacer el balance, aquí en el paso, aquí tendríamos que hacer